¿Quién es la verdadera villana de Betty la Fea? ¿Se puede considerar a Marcela Valencia una villana, ya que fue una mujer que sufrió las infidelidades de Armando Mendoza durante toda la telenovela? ¿Qué hacía Betty metiéndose en una relación? ¿Acaso es Betty la verdadera villana de Betty la Fea? Aunque soy muy nueva en el universo de Betty la Fea, me he fijado que en los grupos de Facebook muchas veces se abre el debate de que la verdadera villana de Betty la Fea es Betty. ¿Por qué? Por el simple hecho de haberse metido en una relación y de haber hecho sufrir a Marcela Valencia. Hoy quiero dedicar mi vídeo a explicar si estos debates están completamente justificados. Porque es cierto que muchas veces estos debates incluso llevan a otros debates, en los que he llegado a escuchar que la verdadera villana de Betty la Fea, atención, es Berta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque le fue con el chisme de que Betty tenía un novio que se llamaba Nicolás y que por culpa de ese chisme comienza, digamos, esa carrera por conquistar a Betty por parte de Armando. Yo soy la de las telenovelas y cada semana vas a tener un vídeo sobre telenovelas en este canal. Así que si no te lo quieres perder, te invito a que te inscribas y que le des a la campanita. Este no es el primer vídeo sobre Betty la Fea que hago. Te dejo por aquí arriba el primer vídeo de hecho, que hice en mi canal sobre Betty la Fea, en el que explico las razones de su éxito. Como decía, es un debate muy recurrente en los grupos de Facebook de Betty la Fea, discutir si realmente Betty fue una villana. Además, tenemos a la actriz Natalia Ramírez, que encarnaba a Marcela en Betty la Fea, que dio una entrevista en la que decía que Marcela era una víctima de Betty y que realmente Betty podía ser considerada una villana. Lo primero que tengo que decir ante esto es que Natalia Ramírez es una actriz. Ella puede tener su opinión sobre los personajes de la telenovela, pero no por ello la convierte en una poseedora de la verdad de las cosas que pasan en la telenovela de Betty la Fea. Primero me gustaría hablar sobre qué significa ser un villano o ser una villana. Según la RAE, ser un villano o ser una villana es ser alguien ruin o capaz de hacer algo ruin, algo malicioso. En este sentido nos podemos imaginar los clásicos villanos, por ejemplo, de películas como Star Wars, en el caso de Palpatine o en el caso de Lord Voldemort de Harry Potter. Obviamente, cuando hablamos de villanos, no nos referimos a este tipo de villanos en Betty la Fea. También hay que recordar que Betty la Fea es una telenovela donde no hay personajes completamente malos ni completamente buenos, porque los personajes son muy ricos. No existen villanos al estilo de Televisa, villanos que cometen fechorías, que cometen venganzas, que cometen asesinatos. Por ejemplo, cuesta encontrar en Betty la Fea un villano al estilo de Catalina Krill en Cuna de Lobos. Por tanto, es imposible decir que Betty era una villana en ese sentido. Además, recordemos que Betty andaba bastante amargada porque tenía unos cuantos enemigos en su centro de trabajo, como podían ser Marcela, como podía ser la Peliteñida o como podía ser Daniel. Entonces, ¿por qué se dice que Betty la Fea es una villana? Bien, existen 3 hechos que la catalogarían como villana. El primero, ser la encubridora de los amoríos y las infidelidades de Armando Mendoza. El segundo, haberle quitado el novio a Marcela. Y el tercero sería ser una corrupta, por no avisar a la familia Valencia o a la familia Mendoza de los chanchullos que se traían Armando y Mario. Me gustaría desmontar estas 3 afirmaciones. No voy a defender a Betty per se, porque Betty es un personaje que comete muchos errores, como todos los personajes de esta trama, pero sí es cierto que estas acusaciones, si no se ponen en contexto, quedan muy planas y entonces es mucho más fácil decir que Betty es una villana. La primera de estas acusaciones es que Betty le quitó el novio a Marcela. En primer lugar, tengo que decir, señoras y señores que me estáis viendo, telenoveleros y telenoveleras, que decir que una mujer le quita el novio a un hombre es un poquito machista. Para empezar, es Armando el que se acerca a Betty. Y en todo caso, si alguien tiene responsabilidad, serían Armando y Betty. Pero es muy injusto culpar únicamente a Betty. Como decía, es Armando el que se acerca a Betty. Y Betty, en un principio, intenta rechazarlo.
De hecho, lo rechaza, intenta resistirse, pero es Armando quien insiste porque quiere recuperar su empresa y al final ella cede. ¿Pero cede desde qué puesto? Desde un puesto subalterno. Betty ocupa una posición subalterna como amante. Es la otra. Por tanto, sufre muchísimo siendo la otra y teniendo que esconder sus sentimientos ante Armando. Es cierto que al final, cuando se va a descubrir todo el tema de Terramoda y Ecomoda, que es cuando Armando accede a decir que Betty es la mujer a la que ama porque ya se ha enamorado de ella. Pero Betty accede a ser la amante de Armando desde una posición subalterna y encima sin ninguna contraprestación. Las amantes clásicas de telenovelas al menos tienen su apartamento, tienen dinero, pueden gastar en lo que quiera. Sin embargo, Betty lo único que hace es ser la amante de un tipo que la lleva a un antro, que encima no le da una contraprestación y además la tiene como esclava trabajando. Y en segundo lugar, como he dicho al principio, Betty no le quita el novio a nadie. Armando se acerca a ella y los dos empiezan una relación. Betty no es la culpable 100% de lo que pasa. 2. He visto muchos comentarios acusando a Betty que encubría las infidelidades de Armando. Recordemos que Betty estaba enamorada de Armando. No me digan que nunca han hecho ninguna tontería por amor. No estoy hablando de infidelidades, estoy hablando a lo mejor de cosas menores. Pero cuando uno está enamorado o enamorada, hace lo que sea por la otra persona. Y en segundo lugar, Betty no trabaja para Marcela, trabaja para Armando. Es cierto que trabaja para los intereses de Comoda, por supuesto. Y por eso oculta lo de la empresa Terramoda. Pero ella trabajaba para Armando y tenía que guardar las espaldas de su jefe, además para que no se armase un escándalo. Betty no tenía ningún deber moral hacia Marcela, y mucho menos cuando Marcela le había declarado la guerra y tenía muchas ganas de echarla de ahí. Así que no se puede juzgar a Betty tan duramente, y repito, era una mujer enamorada. Hay que entenderlo, que actúa desde la perspectiva de una mujer enormemente enamorada. Y solo desde esa perspectiva se entiende a Betty, se empatiza con Betty y no se la ve como una villana. Tercero y por último, Betty encubrió a Armando y a Mario en el lío de Terramoda. Vuelvo a decir lo mismo, Betty estaba enamorada de Armando. Además, si a Armando le quitaban la empresa, Betty perdía el trabajo. Y ya sabemos lo difícil que era para Betty conseguir un trabajo por su físico. También estaba mirando por sus intereses, pero también por los intereses de Ecomoda a largo plazo. Betty lo hizo simplemente para salvar a Ecomoda al igual que Armando. No estoy defendiendo que se hagan este tipo de tranzas para salvar una empresa, pero hay que entenderlo así, hay que entenderlo todo en el contexto de la telenovela. Y por supuesto lo que hicieron fue un delito. Pero ponernos a juzgar a Betty de esta manera me parece descontextualizar muchísimo la trama. Por tanto, queda claro que Betty no era una villana, ni en el sentido clásico de telenovela, ni en un sentido más light. Es una persona que comete errores, que tiene intereses y que está muy, digamos, condicionada por el contexto. Lo primero que hay que tener claro es que normalmente en las telenovelas colombianas cuesta mucho hablar de villanos. Es cierto que quizás Pasión de Gavilanes tiene unos villanos más definidos. Dinora Rosales llega al secuestro e incluso, si hace falta, al asesinato. Sin embargo, en Betty la Fea no hay asesinatos, no hay secuestros, no hay malvados planos. Solamente hay personajes con intereses, incluso hasta Daniel. Daniel es un antagonista, pero no llega a hacer tranzas ni... Bueno, sí llega a hacer algunos chanchullos para intentar echar a Betty, y él lo hace porque cree que Armando es un mal para Ecomoda. Vuelvo a repetir, existen personajes con intereses y con perspectivas que les hace antagonizar con otros personajes, pero sin embargo Daniel no es un villano al estilo clásico, es ante todo un antagonista. Por ejemplo, también está el caso de Marcela. Marcela no puede ser descrita como una villana en el estilo clásico, es una antagonista. A ver, recordemos. Betty presenta ese informe, ahora no recuerdo cómo era ese informe al principio que le roban Patricia y Marcela,
para Ecomoda. Marcela y Patricia se lo roban. ¿Entonces son Marcela y Patricia villanas? No, son antagonistas, personajes que persiguen fines contrarios a los de la protagonista. Betty quiere quedarse, Marcela y Patricia quieren que se vayan. Por tanto, les roban el plan, o el informe o el documento que tenía Betty. ¿Esto significa que son malas? No, son personas con intereses y esto le llevan a hacer cosas que son reprobables. Además, yo entiendo en ciertos sentidos a Marcela, sobre todo cuando Betty empieza a escalar simbólicamente y empieza a tener mucho más poder a lo largo de la trama. Por ejemplo, para Marcela tendría que ser muy duro ver a una mujer ajena a la familia Mendoza y a la familia Valencia manejando, gestionando las finanzas de Ecomoda y teniendo más poder o más capacidad de decisión que Armando Mendoza. Y de ahí se entienden las acciones de Marcela y también las acciones de Daniel. Recordemos que Ecomoda es el patrimonio que le dejaron sus padres. Pero vuelvo a repetir, eso no convierte en villana ni a Marcela, ni a Daniel, ni a Patricia. Vuelvo a decir que en Betty la Fea no cabe hablar de villanos, sino, repito, de antagonistas y protagonistas. Por lo tanto, cualquier debate que se abra alrededor de quién es el verdadero villano de Betty la Fea no tiene sentido. Esto no es una telenovela de Televisa. Las telenovelas de Televisa sí tienen unos villanos más planos y son moralistas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que te enseñan qué es lo que está bien y lo que está mal, y que si haces cosas malas vas a acabar mal. Marcela no es que acabe mal, simplemente se va de la empresa porque obviamente no va a estar viendo todos los días al hombre con el que se iba a casar con otra mujer, pero no acaban mal en el sentido de que mueren o de que recibe un castigo o de que acaba asesinada. Por tanto, y vuelvo a repetirme por milésima vez, aquí hablamos de protagonistas y antagonistas. ¿Quién es el protagonista? Bueno, la protagonista de esta trama, Betty. ¿Por qué es la protagonista? Porque es la que conduce toda la trama. Es la que hace que con su entrada en Ecomoda comiencen a cambiar las cosas. Bueno, ella no cambia las cosas por entrar a Ecomoda. Digamos que los protagonistas son Armando y Betty. Y que al empezar su trama en Ecomoda comienzan a suceder cosas que no sucedían antes de la trama. Betty es la protagonista de esta trama porque vivimos Betty la Fea a través de sus ojos. Incluso conocemos su infancia de primera mano y sufrimos más con ella porque podemos empatizar más con ella y podemos empatizar más con ella porque tenemos más vivencias y datos de ella. En el caso de Marcela, imaginemos que en ese momento en el que ella corta con Armando o que Armando la deja o que Armando le dice que ama a Betty, imaginemos que hay como una historia hacia atrás en la que nos cuentan cómo Marcela perdió a sus padres, cómo fue de importante Armando en su vida. Eso haría, digamos, que pudiésemos hacer una introspección más profunda en el personaje y la pondría casi al mismo nivel de Betty, pero eso no se hace, porque la protagonista, la que lleva la historia, es Betty. Y eso hace que nos podamos identificar más con Betty, porque sabemos más cosas sobre Betty. Los personajes en Betty la Fea son muy complejos y muy humanos. Quizás los que son menos humanos son Roberto y Margarita, y aún así yo diría que Margarita sí, pero Roberto no tanto. ¿Y por qué? Porque no sabemos tanto de ellos. Simplemente aparecen como los padres de Armando. Es cierto que Margarita hay un momento en el que se muestra su faceta más humana, que es su faceta de madre, en la que ella, digamos, quiere que vuelva Betty para que su hijo Armando no esté tan destrozado y le pide a Marcela que le cuente a Betty qué es lo que sucedió con Armando. Pero todos sus personajes tienen sus claros y sus oscuros. Por ejemplo, hay un momento en el que Nicolás traiciona a Betty porque empieza a quedar con la peli teñida, pero ¿tendríamos que decir que Nicolás entonces es el villano de Betty la Fea porque traiciona a Betty? No, porque es un personaje al que le gustan las mujeres guapas, nunca le han hecho caso a una mujer guapa y cuando le hace caso a una, pues lucha para que le siga haciendo caso. Por tanto, y vuelvo a repetir, y lo prometo, ya esto es por última vez, en Betty la Fea no cabe hablar de villanos o de villanas en el estilo clásico, solo de protagonistas y antagonistas. Y por último, simplemente, esto es un apunte que quiero hacer. Dejen de llamar a Betty robanovios. Betty no roba nada a nadie. Además, eso es una concepción del amor muy posesiva. Tú eres mi novio, tú eres mi novia, por tanto eres mío. No.
las relaciones se deterioran y algunas veces aparecen personas que hacen que queramos empezar una relación con ellas porque nuestra relación ya está deteriorada, porque no tiene sentido, porque pasan los años y nadie le roba los novios a nadie, porque los novios y las novias no son posesión de nadie. Además, acusar únicamente a Betty del sufrimiento de Marcela es, repito, muy machista. Si hay que acusar a dos personas, que no creo que haya que acusarlas, son a Armando y también a Betty. E incluso yo me atrevería a decir a Margarita, que también estuvo ahí instigando que se diese el matrimonio y el romance entre Armando y Marcela. Pero, como decía, Betty la Fea es tan compleja que se pueden sacar 1000 cosas de todas partes. Si te ha gustado este vídeo, dale like, dale a la campanita para seguirme, sígueme porque todas las semanas tengo un vídeo sobre telenovelas. Y por último, si te gusta este vídeo en los que analizo historias y analizo personajes, por favor déjamelo en los comentarios y cuéntame sobre qué telenovela te gustaría que hablase. Es cierto que tengo una lista de telenovelas, pero puedo modificarla si veo que hay algún interés por alguna telenovela en particular, que creas que es interesante de analizar y de explicar. Y esto es todo por esta semana. Simplemente me queda deciros que las telenovelas os acompañen. Así que, ya saben, sigan los consejitos de Eva. Y suscríbanse al canal.